Eso es el Ibiza Podcast de Gang of Witches, presentado por Joyul. Cada luna nueva exploraremos con nuestras invitadas cómo pensar globalmente y actuar localmente con ecofeminismo. Despierta todos tus sentidos, el espíritu de las brujas llega a tus oídos. El Sabbat está por ahí. Welcome back to the Gang of Witches Ibiza podcast. Bienvenida a la Gang of Witches podcast de Ibiza. En el año 2012, recuerdo claramente que caminando por la calle en la Avenida de España, cuando llegué por primera vez a Ibiza y vi una enorme pancarta de 10 metros de ancho que decía Refugees Welcome. Recuerdo claramente pensando lo orgulloso que me sentía de vivir en un lugar en el que realmente acogen a los que no son de aquí o incluso están de paso. Pero hace poco se me pasó por la cabeza, ante la ausencia de esta bandera ahora, que tal vez las cosas habían cambiado. ¿Y qué ocurre con los refugiados o los inmigrantes cuando llegan aquí? La migración es la verdadera epidemia de nuestro tiempo. Ahora mismo estamos viendo niveles récord de personas que abandonan sus tierras de origen en pura desesperación para intentar encontrar un futuro mejor o más seguro para ellos y sus familias. Con mucha frecuencia, el catalizador de este movimiento se debe a las condiciones meteorológicas extremas, a las violaciones de los derechos humanos, a las dificultades medioambientales o económicas, o incluso la guerra civil. Y en la última década, la población mundial de refugiados se ha duplicado con creces. Solo el año pasado vimos 30 millones de personas desplazadas debido al cambio climático. Y eso fue 3 veces más que el resto de las razones. Según las Naciones Unidas, más de 82 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares, y entre ellas 26 millones son ahora refugiados, la mitad de los cuales son menores de 18 años. Se trata de la población más numerosa de la que se tiene constancia y las previsiones apuntan a que la situación empeorará a medida que el mundo comience a calentarse. ¿Qué significa ser un refugiado? ¿A qué tipo de peligro se enfrenta la gente? ¿De qué huye la gente cuando llega a Formentera, Menorca, Mallorca y Ibiza? ¿Y cómo funciona el sistema para ellos en Baleares? ¿Cuáles son los mayores problemas a los que nos enfrentamos personalmente en medio de estas crisis? Para tratar de encontrar algunas respuestas, me fui a Formentera para empezar a rodar, ya que el año pasado llegaron más de 500 inmigrantes en 36 barcos. Y Rafael Ramírez, el vicepresidente tercero del Consejo Insular de Formentera, que también es jefe de Bienestar Social, Gestión de la Transparencia y Vivienda, ha compartido conmigo cómo están abordando el tema de la inmigración. Es un fenómeno complejo que comienza de una forma puntual, comienza en 2019, en el verano de 2019, y poco a poco se ha ido incrementando, de tal forma que ahora es un fenómeno que nos preocupa porque entendemos que por
la cualidad de las personas migrantes se ha convertido en una ruta de migración. Lo que más nos preocupa es la seguridad, ¿no? Es decir, son personas fundamentalmente que vienen de Argelia. Normalmente el perfil de migrante, aunque este verano ha cambiado, hay algunas personas que vienen de otros lugares, ¿no? Que ya son más lejanos, con lo cual por eso entendemos que hay ruta, ¿no? Y nos preocupa sobre todo la seguridad del viaje. Obviamente es un problema humanitario. ¿Cómo describiría el problema del que huye la gente? Fundamentalmente, parte del movimiento migratorio que viene de Argelia, siempre estamos hablando de lo que vivimos aquí, tiene que ver con lo que cuentan, ¿no? Los migrantes, es su incapacidad por desarrollar un proyecto vital. Entonces lo que están buscando es una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues además con la pandemia las fronteras están cerradas, Argelia ha estado cerrada, no se podía entrar ni salir por la pandemia y han escapado, ¿no? Es decir, la presión ante la situación social, política, económica de Argelia y el no futuro deciden hacer este salto. Pero lo que realmente quería saber, después de muchos viajes caminando por la isla, buscando ser testigo del proceso de integración, era lo que significaba ser un inmigrante que llegaba a Formentera. ¿Eran realmente bienvenidos? La sociedad, si conoce Formentera, es una sociedad plural donde hay alrededor de 90 nacionalidades, donde hay una convivencia cordial, donde la gente hace su vida, donde quizá el vínculo que hay de otras regiones, ya sea América Latina, ya sea el norte de Europa, ya sea, es decir, hace que o incluso Marruecos, ¿no? La comunidad argelina es grande aquí en Formentera, de hecho hacemos muchas cosas en común y colaboramos, es decir, la actitud es normal, es una isla muy tranquila, donde la gente convive con el concepto de interculturalidad claramente definido y claramente asumido y es enriquecedor. No existe un rechazo desde Formentera o desde Baleares, no existe ningún rechazo. Lo que pasa es que para ellos, para el perfil que llega a Baleares, no es su destino, porque ellos no quieren estar aquí. Es decir, ¿por qué te lo digo? Es decir, los menores que quedan sujetos a la protección del sistema del Consejo Insular, una vez que cuando pueden, se escapan. Se van de los centros, y son centros educativos, son centros donde se les hace formación, se les hace acompañamiento, se vigila, se cubren sus necesidades básicas, y ellos se van, porque donde quieren ir es a Bélgica y a Francia, donde está su red. No es un tema de rechazo en Baleares a la migración. This felt like music to my ears to know that refugees or migrants were indeed still welcome. Esto me pareció música para mis oídos, saber que los refugiados o emigrantes seguían siendo bienvenidos e incluso ayudados, según Rafael, casi 10 años después de que yo viera ese cartel. Deambulando por la ciudad de San Ferran, la mayor aglomeración urbana de la isla, vi algunas caras de personas que parecían no ser de Formentera. Paré a un par de personas y hablé con un hombre llamado Ibrahim, de Marruecos, que me dijo que vivía y trabajaba felizmente en la isla, pero que no quería hacer una entrevista sobre este tema. Me acerqué a la emisora local Radio Ilia y charlé con algunos de los presentadores de la misma, que me contaron que unos días antes un fotógrafo había tomado unas fotos de una familia que había aparecido en las costas del norte de la isla, en una diminuta patera o pequeña embarcación. Y Franco los había humanizado por el tipo de imágenes que había captado de ellos. Al estudiar la fotografía que tomó, vi una mini comunidad de unas 10 personas sonriendo. Su historia de éxito en la huida impresa en sus rasgos, casi una especie de euforia por ser encontrados por un hombre que los acogía. Localicé a Franco y hablé con él por teléfono, pero lamentablemente ese día se marchaba de la isla para trabajar en Sudamérica durante el invierno, antes de poder pasar un rato juntos. Una vez más me pregunté, ¿todos los que desembarcaron en Formentera recibieron una acogida tan cálida? De Argelia en estos momentos están llegando a Formentera, a Ibiza, a Menorca, a Mallorca,
en este momento, pero llegando a todos los sitios, están en Grecia, o sea, es un momento, el flujo migratorio es un problema global, no es un problema local. Es decir, no hay una solución local. Formentera es muy pequeña para gestionar, es decir, yo puedo hacer que el procedimiento de llegada, cuando llegan, tratarles mejor, es que se les trata, o sea, es que se respetan todos los derechos humanos, se les trata con mucho cariño, ¿no? Pero la solución del problema es un problema de justicia social, o sea, no es un problema de una persona concreta que hace un salto migratorio a otro país, es un tema de justicia social, de que no debería nadie dejar su hogar porque no tiene un futuro. I had also read about a possible radar. También había leído sobre la posible instalación de un radar en Formentera en breve para vigilar las aguas. Y me preguntaba cómo se detectaban los inmigrantes cuando llegaban, ya que muchos parecían llegar a tierra antes de ser encontrados. Detectar es una misión de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Detectar la afluencia de pateras. Nosotros trabajamos con ventanas. Hay momentos, una ventana temporal, ¿no? Es decir, cuando las condiciones climatológicas son buenas para poder hacer la travesía, una travesía que dura, dependiendo, puede durar 6 horas si es un barco rápido o 30 si es una pequeña barca, muy pequeñita. Cuando nos avisan de que hay una ventana temporal, es decir, se dan las condiciones para que puedan llegar migrantes, porque ya sabemos que es continuo, ¿no? Porque no olvidemos que España funciona en esta situación como frontera de la Unión Europea, es decir, la Unión Europea es la que tiene las reglas de cómo realizar esta transición, esta migración, y obviamente lo que se produce es una entrada irregular. No hay una entrada regular por vía frontera con un permiso de residencia, con un permiso de trabajo, un permiso de vacaciones. Lo que estamos haciendo es el cumplimiento de la ley. Obviamente habría mucho que debatir, ¿no? en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Essentially, I had heard what I needed to know. Esencialmente había escuchado lo que necesitaba saber. Los inmigrantes son detectados, se les recoge y se les viste, se les alimenta y se les da agua para beber. Y luego se les mete en una furgoneta para ir a Ibiza, tan pronto como sea humanamente posible. Y ahí entran en un centro CIE, una especie de zona de retención de inmigrantes, hasta que pueden ser liberados y desde la pandemia no pueden ser deportados, razón por la cual desde 2019 los inmigrantes vienen en tropel a un ritmo y capacidad enormemente crecientes. Pero necesitaba saber cuán peligroso era ese viaje. Y hice una última pregunta antes de salir del Centro de Bienestar Social con el señor Ramírez. Do you have any figures about, Pues, señor Ramírez, ¿cuántas muertes se han producido de personas que hacen ese viaje a Formentera? Ha habido, alrededor de hace un mes, sí que naufragó una barca en Mallorca. Y sí que aparecieron 3 personas muertas en Mallorca. En Formentera de momento no ha habido, porque ellos, es lo que hablábamos antes, aprovechan esa ventana en el que las condiciones meteorológicas son buenas. On September the 20th last year, El 20 de septiembre del año pasado, un artículo en el Boletín Diario de Mallorca informaba de la llegada de 17 pateras con 268 personas a las Islas Baleares. 143 en Mallorca, 106 en Formentera y 19 en Ibiza, según la delegación del gobierno. También había visto colaboraciones periódicas en el diario de Ibiza sobre inmigración, de un periodista llamado Cameo Canvalia, que vive en Formentera desde el año 1985. Me he quedado con él en San Francisco para charlar sobre el por qué él cree que esta situación para los inmigrantes se ha vuelto tan desesperada. La situación en Argelia es muy complicada. La situación estructural del propio país
la situación económica, con una grave inflación, y un gobierno que se basa en un sistema corrupto que defienda a los altos funcionarios, a los militares y a los policías. Eso provoca que si tienes en Argelia entre 20 años y 35 años y no estás casado, esto es un detalle importante, debido a la cultura que ellos tienen, no tienes nada que hacer. A nivel educativo no hay salida, no hay trabajo. Si eres joven, no tienes futuro. Entonces, eso provoca que haya toda una generación de jóvenes, porque estos hombres que llegan, la mayoría, aunque están llegando mujeres, son todos jóvenes. Esta situación, que es normal, se ha agravado con el COVID y con el cierre de fronteras que ha decretado Argelia con el COVID, de tal forma que aunque tú tengas dinero en Argelia y te quieras ir, no te puedes ir. Y pongo un ejemplo de la gravedad del asunto, porque hay mucha escasez de productos básicos en Argelia. Si estás enfermo, por ejemplo, y tienes un familiar que necesita oxígeno, no hay oxígeno, y por mucho dinero que tengas, no le puedes comprar oxígeno. Luego, es un país que en las ciudades, Orán, Argel, más o menos están europeizadas, ¿no? Más o menos. Pero todos los migrantes que llegan no vienen de las ciudades, vienen de los pueblos pequeños, del interior, con un nivel de cultura muy bajo, sin ningún futuro, y los que llegan aquí, por proximidad geográfica, vienen de una zona que se llama Boumerdès. Los jóvenes que viven en las ciudades aún pueden más o menos salir un poco adelante, pero la gente que vive en los pueblos, en medios rurales, no tienen acceso a nada. Hay una diferencia muy grande. Hay que pensar que Formentera está a 169 millas del norte de esta región, más cerca, en línea recta, que Barcelona. Esa región, Boumerdès, es una región que históricamente ha sido muy abandonada también. ¿Y por qué? Porque sufrió un terremoto muy importante en 2002. Nadie hizo nada luego para arreglarlo. Traduce eso. Además del terremoto de 2002, este año, en el mes de agosto, hubo un gran incendio y se quemaron todos los olivares y todos los frutales, especialmente peras. The earthquake. El terremoto de 6.8 grados en la escala Richter tuvo su epicentro cerca de la ciudad de Tenia, en la provincia de Boumerdès, a unos 60 kilómetros al este de la capital Argel. Sacudió la ciudad el 21 de mayo y fue el terremoto más potente que ha afectado el norte de África desde el año 1980, cuando el norte de Argelia volvió a ser golpeado. Esta trágica catástrofe, ocurrida en 2003, provocó la muerte de más de 2.200 personas, dejó heridas a más de 10.000 y dejó sin hogar al menos 180.000 personas que quedaron en trágicas circunstancias. Vamos a ver, voy a explicar ahora la motivación de los jóvenes por venir aquí. ¿Qué es lo que quieren? Cuando vienen casi todos son hombres, como digo, aunque han llegado mujeres y han llegado mujeres embarazadas también. Pero la mayoría, es un porcentaje esto mínimo, poco significativo. La mayoría vienen. Entonces, cuando vienen aquí, ellos ya saben que los van a detener.
ellos no se quieren quedar en España. Ellos saben que en España la entrada irregular es un delito administrativo, no es un delito penal, y que está sujeto a una orden de devolución a su país. Como Argelia ha tenido las fronteras cerradas, no se podía devolver a los nacionales. Los jóvenes que vienen a España de Argelia quieren ir a Francia o a Bélgica, porque tienen relaciones familiares mucho más estrechas. De la misma forma que los marroquíes prefieren España, los argelinos prefieren Francia, Bélgica, como antiguos países coloniales de la zona. Entonces, cuando los jóvenes llegan aquí, muchos de ellos, generalmente los vecinos los ven y avisan al 112. Llega la Guardia Civil, los detiene, los coge, los detiene, les da un kit, esto es cómo se les trata, ¿no? Les da un kit o les da ropa seca, limpia y zapatos también, porque suelen llegar mojados, les dan de comer, y de aquí inmediatamente son trasladados a Ibiza, porque en Formentera no hay una infraestructura como en Ibiza para poder atender a todos los que llegan. Aquí hubo un fin de semana que llegaron 140. No, argelinos ninguno. Es decir, Formentera yo digo que para ellos es una ratonera, porque no pueden salir. Y enseguida la gente, ha habido gente que igual sí que les ha ayudado, pero no tienen salida, no pueden quedarse en una isla de 11.000 habitantes. Es muy, enseguida, su objetivo no es ese. Su objetivo es llegar a España, a territorio europeo. España es el más cercano. Y luego, como saben que en España van a pasar Guardia Civil, Policía Nacional, porque la Guardia Civil los envía a Ibiza, pero en Ibiza lo coge la Policía Nacional. Cuando llegan a Ibiza, la Policía Nacional, Departamento de Extranjería, ya no es la Guardia Civil, es Policía Nacional, tiene 72 horas para, depende, si hay sitio en los centros de internamiento de extranjeros, CIES, ellos lo saben, entonces envían ingreso, le cortan la libertad y los meten en un CIES. Pero si los CIES están llenos, les dan una carta y son hombres libres. Y pueden ir donde quieran. Luego cogen un tren, un autobús, llegan a Francia. Pero en España se quedan pocos, realmente. La mayoría es Francia. Todos quieren ir a Francia, Bélgica, algunos, Holanda en algún momento. Pero la mayoría, vayamos a ver, para Formentera es cierto, no es un problema real, pero la gente, la sociedad, digamos, sí que le inquieta la llegada, pero más desde el punto de vista humano que desde el punto de vista que se sientan invadidos o agredidos. Luego, desde el punto de vista más nacional, sí que es cierto que todo esto ha generado un debate político sobre la necesidad de reforzar la frontera sur del Mediterráneo, que somos nosotros y Palma, y que también es de Europa. Pero es un problema también diplomático, porque en estos momentos las relaciones bilaterales entre España y Argelia y trilaterales, España, Argelia, Marruecos, están complicadas por el tema del gas. Hay un gasoducto, había 2 gasoductos entre Argelia y España. Uno entra por Almería, que es directo Argelia-España, y otro entra por Marruecos, el segundo. Este segundo de Marruecos, por los problemas que tiene Argelia y Marruecos, Argelia ha cerrado
el paso de gas por Marruecos, que llega a España y a Europa. Entonces, hay un problema de fondo político, económico y estratégico. Y muchas veces los gobiernos utilizan la migración irregular como un arma. Pero voy a hacerlo más sencillo. El problema de la migración, para resumir, si lo tendría que resumir, que hay en estos momentos en Baleares, es del norte de Argelia, de jóvenes que no tienen futuro por la situación económica de su país, que les da igual, que dicen para vivir se van y que no quieren quedarse en España. Saben que tienen que pasar por España, saben que aquí los van a tratar bien, pues sabes que van a pasar igual un mal rato. Todos vienen con algo de dinero, todos traen 200 euros, 100, justo para poder coger un autobús y llegar a Francia con su teléfono móvil, ¿sabes? Y entonces es una ruta de paso. Digamos que España para ellos es una parada técnica. Ahora, hace poco, y dentro de las conversaciones diplomáticas que se está viendo, Argelia ha abierto una pequeña ventana para la deportación de sus ciudadanos. Esto ha permitido que España pueda otra vez abrir los CIES, los centros de internamiento, para poder vaciar, entrar y vaciar, porque en los centros de internamiento pueden estar máximo 40 días. ¿Tú qué piensas de este sistema como un proceso de integración y de bienvenida o de no bienvenida a ellos? Para mí es un sistema que se ajusta a la legislación, pero para mí no pienso que sea el correcto. Los problemas de la inmigración hay que abordarlos en origen, es decir, en los países de donde vienen la gente que está dispuesto a morir para vivir mejor. Hay que buscar soluciones en sus países. As much as this messiness, Por mucho que este lío se sintiera, hasta cierto punto, un problema que se estaba abordando en términos de la forma en que se tratan y se cumplen las llegadas. Los signos de interrogación para mí seguían siendo sobre el peligro. 6 horas en una embarcación rápida, quizás hasta 30 horas en una embarcación más pequeña y lenta, según Rafael Ramírez. Pero el tiempo y el tamaño de la embarcación no es el único problema. Es decir, es sencillamente. Y España hace muchos esfuerzos y salva muchas vidas, ¿eh? Podemos criticar quizás a la Guardia Civil o a la Policía Nacional por la represión en la valla de Melilla, pero hay que aplaudirlas cuando salvan vidas en Canarias. La costa atlántica y el Mediterráneo, si miramos hacia Siria, Libia y todo eso, son cementerios humanos. Nos tendría que dar vergüenza a todos. I started researching. Investigué qué medidas se estaban tomando para hacer frente a la situación, ya que parecía que con este gran cambio en los niveles de humanos que llegan a la isla, se necesitaba más trabajo para localizarlos o ayudarlos si se metían en problemas. Y vi un artículo que mencionaba la compra e instalación de un radar. Es un sistema de radar que es del Estado español, que existe en determinados lugares. Nosotros tenemos mucho mar, mucha costa, y es fundamentalmente un sistema de auxilio que tanto se utiliza para barcos de pesca en Galicia, en el norte, cuando hay mala mar o situaciones extremas de barcos, como para detectar pateras. En esto el Estado español es muy claro. Es decir, la prioridad es salvar vidas. Luego ya veremos qué pasa con los papeles. Me parece es una herramienta más. Al final es una. También es cierto que a veces utilizan los radares para detectar barcos de contrabando que llevan droga, ¿eh? En lo último y más reciente. Puedo decir que nosotros, por ejemplo, hay una gran preocupación por parte de la delegación del Gobierno
que incluso es una cosa que nunca había ocurrido. Nos llamaron a un grupo de periodistas que trabajamos en esto, de Ibiza y de Formentera. Fuimos 2 de Formentera y 5 o 6 de Ibiza, a una reunión en la delegación del gobierno, en donde nos explicaron todas las dudas que pudiéramos tener sobre todo este fenómeno. Esto antes nunca lo habían hecho. Era una reunión técnica, no era de informativa, no nos iban a dar información relevante, sino era para que conociéramos bien cómo funcionaban todos los procesos. Carmelo stopped our interview to answer his phone. Carmelo detuvo nuestra entrevista para contestar a su teléfono. Tomó una llamada cuyo contenido apenas pude distinguir, se refería a un cadáver. Al colgar el teléfono parecía estar un poco triste y ligeramente agitado. Le pregunté suavemente lo que había sucedido. Sí, bueno, desgraciadamente hablamos de los vivos, de los detenidos, y solemos hablar poco de los muertos. Y hay muertos. Hay muertos que no todas las pateras llegan. Hay pateras que naufragan. Son barcos de 5 metros de largo y donde van 13, 12 personas. Y hemos recibido el 12 de octubre en Formentera, llegó el cuerpo que luego fue identificado oficialmente que era de una mujer, aunque oficialmente no se ha establecido la relación con un migrante. El 12 de octubre al sur de Formentera, en la zona de Estufador, llegó un cuerpo que luego supimos que era de una mujer. Esta mujer es muy posiblemente que sea una náufraga, el cuerpo, los restos, de una náufraga que están buscando. Ya se han movilizado las familias de Argelia para buscarla. Carmelo told me about the lady he took the call from. Carmelo me habló de la señora que atendió la llamada, una mujer que vive en la península, que era de Argelia originalmente y que le ayudó a intentar localizar a los familiares del muerto y también ayudarles a encontrar a sus familiares, porque admitió que una vez que las personas llegan a tierra firme, suelen avisar a sus familiares en casa, pero con demasiada frecuencia hay quienes nunca llegan a hacer esta llamada. Después de esta entrevista en Formentera, intentamos coger un ferry de vuelta a Ibiza con el coche, pero cuando los vientos arreciaron y las olas empezaron a chocar, nos dimos cuenta rápidamente de que no había ferries para coches que volvieran. Nos ofrecieron la opción de dejar el coche y ser pasajeros a pie, pero a medida que la profundidad de este privilegio se hundía, en que teníamos la opción de quedarnos o irnos. Me di cuenta, para estos dos hacer esa travesía no hay elección. Al día siguiente llamé a la mujer que ayuda a las familias a encontrar a sus seres queridos que hacen esa travesía desde Argelia. Su nombre real está protegido para la base de esta entrevista, pero me dijo que podía llamarla Lilia. Su voz es sustituida por la residente en la isla para proteger su identidad. Soy de nacionalidad española, pero de origen argelino. Mi nivel de idioma me permite escribir y hablar en árabe, lo que ayuda mucho a los familiares cuando se ponen en contacto conmigo para que les traduzca y les ayude a buscar a su familiar cuando no tienen a nadie más a quien pedir ayuda que a personas como yo, y a buscar la información que quieren. La mayoría de los padres se ponen en contacto con nuestra familia porque saben que hablamos español, así que nos llaman para intentar saber si sus hijos han llegado o no. Mi padre fue inmigrante en los años 90. Luego, en 1999, vinimos toda la familia a Europa. Él lo organizó y, por suerte, no vinimos en barco, lo que supuso un gran vínculo de amor en nuestra familia y un momento que nunca olvidaremos. How do you feel about this issue? ¿Qué opina de este tema? Que los inmigrantes tengan que arriesgar su vida y tratar de conseguir un futuro mejor. No es lo que pienso, sino lo que hemos notado. Le pongo un ejemplo.
El año pasado, en diciembre de 2020, hubo un retorno de 3 barcos desde Almería a Argelia, de los chicos que estaban en el centro, en el CIE de Barcelona, en zona franca. Eran 43 chicos y ahora solo la mitad ha vuelto a casa. Por lo tanto, la mitad de ellos vuelven normalmente, pero nunca se cansan de cruzar el Mediterráneo para llegar al sueño europeo. Siempre nos preguntan, ¿han llegado bien? ¿Han llegado a suelo español? Pero lo siguiente, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser la muerte? ¿Va a ser otra desaparición o va a ser otra llegada de nuevo? Esto deja a las madres viviendo en un infierno feroz, al menos las primeras 72 horas. Una vez que se recupera el cuerpo y se sabe de quién se trata, pues se pone fin al dolor de la familia. Empezamos a tener noticias de desapariciones en octubre de 2019 y eso empezó alrededor del 17 de ese mes. En octubre de 2019 hubo 7 embarcaciones desaparecidas sin que se recuperaran los cuerpos. Entonces, la gran incógnita es que el mar es pequeño, es como una piscina en el Mediterráneo, y no es normal que no se pueda recuperar ningún cadáver de ninguna patera. Es misterioso, porque en realidad siempre que se naufraga se recupera más del 50% de los cadáveres que aparecen en algún lugar. Pero cuando no se recupera ninguno, nada, tenemos ese gran interrogante. ¿Dónde están esos barcos o partes del barco? ¿O qué ha pasado con ellos? A veces sus teléfonos suenan después de la salida o se pueden enviar mensajes, por lo que suponemos que reciben esos mensajes. Pero cuando es un teléfono en el mar, no siempre reciben esos mensajes. A veces se enciende el WhatsApp, se enciende el roaming, se leen los mensajes y no se contestan de una persona desaparecida desde hace 3 o 4 meses. Cuando pasa esto, se siente que hay algo raro e inexplicable. I asked her about the woman. Le pregunté por la mujer que fue arrastrada a la orilla de Formentera cuando Carmelo estaba al teléfono. Fue muy doloroso ayer. Cuando hablé con la madre de la chica de la que hablaba con Carmelo para ver qué sabíamos de esta mujer, porque toda la noche estuve mirando esa foto y la de su hijo. Ante mis ojos no podía dormir pensando en su hijo. El niño con el que se fue, ¿y dónde estaba su hijo? Me dolió mucho. Yo también soy madre. Y no puedo explicar mis sentimientos en esta situación. Había una madre del otro niño en el mismo barco que estaba con esta mujer. Y toda la noche estuvo llamándome, suplicándome, diciendo, por favor, ayúdame. No puedes dejar a esta madre en la agonía. Tienes que seguir trabajando para dar la mínima información a esta madre, a la abuela del niño. Te preguntan, ¿dónde está el niño? ¿Se habrá recuperado el cuerpo del niño? ¿Está salvo? ¿Está vivo? Es cuando te ves envuelta en estas historias, no puedes 3 separarte. days after I spoke to Lilia, 3 días después de que hablara con Lilia, se publicó un artículo en el diario de Ibiza por Carmelo, confirmando que la mujer que varó en Formentera se llamaba Feriel Lerul y solo tenía 23 años. Se supo que había zarpado con otro hombre, Usama Bauraja, que tenía 20 años. Sus cuerpos fueron, según el artículo, encontrados entre el 20 y el 23 de octubre en Sestufador y Sespalmador, en Formentera. Ambos se hundieron en el mar. Después de escuchar las historias de desesperación y la complejidad de lo que es ser un inmigrante, la sensación de miedo absoluto al llegar, pero también de dejar a los seres queridos, la preocupación por la seguridad de estar en los mares, no ser siempre tan bienvenido como se desea, no hablar el idioma local, o no saber si te van a detener o no, o cuán lleno estará el CIE, si han surgido nuevas normas que cambian el resultado de esa estancia, o si incluso será necesario, o si te dejarán libre, o si las tuberías de gas están bloqueadas o no, y cómo la política y el dinero también pueden influir en tu destino. Después de todo eso, y leer este artículo y recordar por último, pero no por ello menos importante, si llegarás a hacerlo todo. Fue un gran golpe y un ejemplo de lo brutal que es y seguirá siendo como inmigrante. Lo desconocido, la incertidumbre, el riesgo
Y las preguntas de cómo curar esta situación, cómo dar la bienvenida con los brazos abiertos, cómo ser amables y permanecer abiertos y trabajar hacia un sistema envolvente y que abra los brazos, que tienda una mano aún más de lo que lo hace ahora para ayudar y seguir asistiendo. Terminamos el podcast de hoy con las palabras de la directora de Ibiza Preservation, Inma Saranova, del episodio 13 en enero. Porque Inma ha estudiado la migración y cuando le pregunté qué cree que considero que hay no existe que hacer, ningún problema migratorio dijo ni esto. en Ibiza ni en el resto de España. Tampoco existe un problema migratorio más allá del problema que supone para los propios migrantes tener unas leyes migratorias en Europa y en España que no contemplan los derechos humanos. Ese es el auténtico problema migratorio. No estamos en una situación, pese a que algunas personas quieran hacernos creer eso, en la que nuestro statu quo o nuestro bienestar como personas del norte corra peligro porque estén llegando inmigrantes a Ibiza. En todo caso, sin inmigrantes en Ibiza no habría Ibiza. Sin inmigrantes no habría personas que trabajen para crear la riqueza que hay en la isla. Y eso debería de hacernos replantearnos si el reparto de la riqueza que genera que generan estas personas, las personas trabajadoras, realmente es equitativo, y si llegamos a la conclusión de que no lo es, que esa es mi opinión, deberíamos de empezar a trabajar porque lo fuera en todos los sentidos. Thank you so much. Muchas gracias por acompañarme hoy a escuchar este episodio de La Pandilla de Brujas de Ibiza. Era el Ibiza Podcast de Gang of Witches, presentado por Joyul. Hasta la próxima luna nueva, brujas. Mientras tanto, cuídese mucho. Calling upon my witches everywhere, my witches everywhere.